Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga nuevamente. Gracias por estar en sintonía en esta mañana con nuestra escuela dominical. Creo definitivamente que siempre aprender de la palabra de Dios es muy saludable para la vida del creyente. Qué bueno que nos está sintonizando, que está con nosotros en esta mañana, pero lo más importante que al estar en la escuela dominical seguimos precisamente aprendiendo más de la palabra de Dios, conociendo más acerca de la Escritura, lo que nos lleva a crecer en nuestra relación con Dios. Quiero enviar un saludo muy especial precisamente a todas las personas que nos están siguiendo a través de esta clase, a través de estas clases que damos, que la titulamos precisamente Escuela Dominical. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Un saludo para la iglesia, Centro Cristiano Cielos Abiertos, precisamente de donde somos pastores, mi esposa y su servidor. Y a todas las personas que nos están siguiendo también a través de estas transmisiones, sean ustedes bienvenidos. Nuestro buen deseo es ser de bendición para todas las personas que siguen esta clase, esta plataforma, y precisamente en estos tiempos actuales, pues lógicamente la transmisión de nuestra iglesia. Gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Y qué les parece si damos inicio, hermanos? La semana pasada precisamente hablábamos en relación a la primera parte de lo que era la parábola de los talentos. Recuerdan que la habíamos titulado El talento divino confiado a los hombres de la tierra, y precisamente hablábamos en esa primera parte esa conocida parábola que tiene que ver con los talentos que hemos recibido de parte de nuestro Señor. Este día vamos a dar nuestra segunda y última parte, precisamente considerando la importancia que enfoca esta parábola de servir. Así que ¿les parece si precisamente nos vamos una vez más a nuestra clase? Y precisamente aparece el título en este momento, y nuevamente nos vamos a ir al Evangelio según San Mateo capítulo 25, pero no vamos a abordar del capítulo 14, sino nos vamos a ir precisamente del versículo 24 en adelante. Y quiero dar lectura a lo que dice aquí. Dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Seguimos leyendo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Precisamente al hablar de esta segunda parte de la parábola damos inicio. Precisamente vamos a abordar esta clase, la vamos a dedicar específicamente a la actitud que tomó este tercer siervo. Veíamos la semana pasada que el primer siervo y el segundo siervo, ambos recibieron talentos que representan, que simbolizan el servicio a Dios. Pero pudimos ver precisamente a la luz de la palabra de Dios cómo cuando llegan con este hombre pareciera ser que toma una actitud totalmente contraria. En la semana pasada veíamos precisamente lo importante que es precisamente cuando nosotros tomamos los talentos que hemos recibido de parte de nuestro Señor, nuestros dones espirituales, y los comenzamos a desarrollar. Veíamos cómo impacta a la iglesia cuando los creyentes usamos nuestros talentos, y veíamos precisamente también cómo es que Dios le confía al hombre precisamente esta parte tan importante que es el servicio delante de Él. También brevemente recordábamos cómo es que Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de servir, cuando precisamente Él dijo: yo vine a servir, no solo a ser servido. Veíamos también cómo nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, daba el ejemplo no solo de servir a la sociedad, de servir al necesitado, sino inclusive a sus mismos discípulos en aquella ocasión en donde les lava los pies, en donde consideraban ellos que por qué el Maestro hacía eso. Pero vemos a través de la Escritura que les daba el ejemplo que el corazón de un siervo es el que hace la voluntad de Dios.
esta segunda parte de esta parábola nos va a llevar precisamente a darnos cuenta qué importante es que si usted, que está siguiendo esta escuela dominical, por alguna razón, su servicio a Dios, los dones espirituales que Dios le ha entregado a usted a través del Espíritu Santo, no están activos, no están al servicio de Dios. Esta clase está dedicada precisamente a comprender a la luz de la palabra de Dios el impacto que tiene ante los ojos de Dios, pero también en nuestra propia vida, lo que sucede cuando nosotros no desarrollamos nuestros talentos. Pero no solo lo que sucede, sino también lo que la Biblia nos enseña precisamente en cada parábola donde hay una enseñanza, qué es y cómo podemos precisamente tomar esas malas experiencias y rápidamente a través de la palabra de Dios tornarlas para que sean bendición y salir de esos errores o de esas malas circunstancias que estamos viviendo. Así que vamos a entrar en clase y precisamente dice en este momento acerca del tercer siervo. Dice, este siervo actuó diferente a los otros dos, ya que podemos ver que su pensamiento, su decisión y su resultado le dieron una respuesta que posiblemente no esperaba. Me llama mucho la atención lo que precisamente cuando una persona entierra su talento o no sirve a Dios, la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Acaso iré a recibir la misma respuesta de parte de Dios? Esta parábola enseña que hubo una respuesta totalmente diferente. Y seguimos leyendo. Dice, al hablar con su señor le llamaron malo y negligente. ¿No fue una respuesta por parte de su señor severa? Muchas personas tienen la impresión que por el hecho de no servir a Dios, simplemente no pasa nada, o por el hecho de no desarrollar los talentos que Dios les ha entregado, no puede repercutir tanto en mi vida espiritual. Esta parábola enseña que sí hay repercusiones, sí hay consecuencias, sí hay afectaciones en nuestra comunión con Dios. Y precisamente lo leemos a continuación. Dice, de ninguna manera. El hecho de confiar en ti para hacer un trabajo y no realizarlo nos lleva a convertirnos irresponsables. Mira, yo entiendo que muchas de las veces nosotros podemos creer que nuestra relación con Dios se basa en nuestra salvación, en una vida de santidad, en una vida de obediencia, en una vida de renovación, en una vida de adoración. Todo eso es correcto. Sin embargo, en la Biblia sí se remarca sin ningún problema y con claridad que el hecho de no servir a Dios, a este siervo se le llamó malo y negligente. Es interesante que a la luz de la palabra de Dios nosotros podemos detectar que cuando nosotros no servimos a Dios, estas palabras que recibió tan duras, tan claras, este tercer siervo, dejan en claridad que ese es el pensamiento de Dios hacia la condición y hacia la decisión que nosotros tomamos. ¿Acaso Dios verá el corazón del hombre y dirá, bueno, tú ocúpate de guardar tu salvación, no te preocupes si no me sirves? No, la vida cristiana no solo está compuesta por la salvación, por la venida de Cristo, por la doctrina, por trazar, por crecer, por orar. También la vida cristiana tiene este fundamento importante en el servicio delante de Dios. Y esta clase está dedicada para poder analizar cómo es que este siervo, al usar la palabra tuve miedo, él expresa su sentimiento o la motivación que lo llevó a enterrar su talento, el miedo. Pero no solo el miedo es una posible causa, hay más, y las vamos a estar desarrollando precisamente a través de esta clase. Y dice lo siguiente, ¿qué es un talento enterrado? Porque esto fue lo que el hombre hizo. Enterrar es un símbolo de dar muerte, o ya está muerto. Y la razón de su actitud precisamente fue por miedo. El miedo es un acto de cobardía, en palabras, falta de valor propio. Y surge una pregunta más. ¿Qué otras razones nos pueden llevar a enterrar nuestros talentos? Vamos a ver una lista precisamente de algo que pudiéramos llamar cosas comunes que nos llevan a enterrar nuestros talentos. Yo creo que aquellas personas que están siguiendo esta escuela dominical y por alguna razón no están sirviendo a Dios dentro de sus iglesias, esta clase es de vital importancia,
porque tenemos que darnos cuenta el impacto que tiene el hecho de no servir a Dios. Servir a Dios no tiene nada que ver, como algunos lo interpretarían. Bueno, es que para servir a Dios, dirían algunos, los pastores, ellos no trabajan. Esa es la perspectiva de muchas personas. De los que tienen un llamado, de los evangelistas, de los predicadores, ellos están enfocados en cuerpo y alma al servicio delante de Dios. Yo constantemente me encuentro con estos pensamientos cuando hablamos en relación al servicio hacia Dios. Pero en la Biblia se enseña con claridad que el servicio hacia Dios no es exclusivo para personas que tienen un llamado. El servicio hacia Dios no es un asunto exclusivo para las personas que tienen un ministerio. El servicio hacia Dios es un asunto total, claro para todo siervo de Dios. Y en la Biblia encontramos que siervo de Dios no es aquel que es pastor, no es aquel que es maestro, no es aquel que tiene, por así decirlo, un ministerio reconocido. El siervo representa todo aquel que está entregado, está rendido, está agradecido y fue comprado por la sangre de Jesucristo, como decíamos la semana pasada, y salió de la esclavitud del pecado y ahora le pertenece al Señor, como decía el apóstol Pablo: yo soy esclavo de Cristo. En otras palabras, soy doulos, soy siervo de Dios. Así que siervo de Dios no representa una exclusividad para las personas que están dedicadas a un ministerio. Un siervo representa a todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Y muchas personas entierran sus talentos por una mala interpretación de la palabra de Dios. Vamos a desarrollar una lista de por qué precisamente otras razones pueden llevar a los creyentes a enterrar sus talentos. He escuchado tantas historias en mi caminar cristiano. He escuchado tantas anécdotas, cosas muy duras, sinceramente. Cosas que pudiéramos decir fueron circunstancias muy dolorosas la que lo llevó ahora a vivir de esa manera su relación con Dios. Pero sin embargo, podemos ver en esta parábola que el Señor a su siervo jamás justificó el hecho de temerle a él. Dice, tuve miedo, y eso no era justificación. Temer a Dios, bajo la opinión de la palabra de Dios, es respetar, es reverenciar. Pero este hombre desarrolló, por así decirlo, un acto de cobardía. Y los actos de cobardía son falta de valor en la vida del creyente. El valor representa la fuerza interna que nosotros desarrollamos por nuestra voluntad, aunado con el poder de Dios para poder servir a Dios. Sin embargo, cuando nosotros enterramos nuestro talento, decíamos y leíamos hace unos momentos, es una manera de dar muerte, por así decirlo simbólicamente. Es una manera de dejar inerte lo que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Y vamos a ver esa lista precisamente como dice en la parte de abajo. En algunos casos puede ser vergüenza, inseguridad, distracciones, indiferencia, falta de compromiso, pereza, egoísmo, cansancio, decepción. Hablemos acerca de ellos. Vamos a estar desarrollando precisamente a través de ello esta lista que yo he preparado, que sé que hay más razones por qué la gente entierra sus talentos. Pero espero y tú y yo nos podamos identificar en algunos de ellos que representan una parte importante en nuestra comunión con Dios. Y el primero precisamente dice aquí, por vergüenza. Aquí podemos ver una persona precisamente que tiene su cara cubierta. Cuando hablamos de por qué las personas encierran sus talentos y decimos que es por vergüenza, la vergüenza se puede interpretar en esta parábola como el decir, no puedo hacerlo, ¿qué pasa si no salen las cosas bien? ¿Qué pena me va a dar hacerlo? Mira, cuando una persona entierra sus talentos por vergüenza, definitivamente, tal como este hombre, es un acto de cobardía. Es un acto indebido que no debemos de permitir que sea parte de nuestra vida diaria. Muchas personas, aunque cueste trabajo, a estas alturas del partido les da vergüenza hablar de Cristo. Les da vergüenza servir a Dios. Dios les ha dado talentos, habilidades. Les ha dado el poder del Espíritu Santo para que desarrollen actividades fuera o dentro de la iglesia. Pero a veces la vergüenza se apodera de ellos. Ningún creyente debe de sentir vergüenza al momento de servir a Dios. La vergüenza no solo es un acto de inseguridad, la vergüenza también es una falta de valor, es un acto de cobardía. Y muchas de las veces enterrar nuestros talentos por vergüenza no es justificable delante de Dios.
Alguien diría, es que soy una persona introvertida, me cuesta mucho trabajo hacer interacciones con las demás personas, no me siento muy bien conversar o convivir con los demás. Cuando uno viene a Cristo, la vergüenza se debe de romper. No debe de haber ni obstáculo de vergüenza, porque el servicio a Dios es manifestar la luz de la gracia, de la bendición, de la misericordia de nuestro Dios. Y claro está que Dios nos da la fuerza, la valentía y el valor para romper cualquier actitud que lleve a enterrar a un creyente su talento por vergüenza. Pero también aquí viene uno más y precisamente dice aquí, por inseguridad. Aquí vemos una persona que está mirando hacia dos extremos. ¿Sabes? Cuando hablamos de que las personas entierran sus talentos por inseguridad, estamos hablando de ese tipo de personas que no se sienten posiblemente lo suficientemente capacitados para servir a Dios. Había una frase que enseñaban y que es correcta, pero la enseñaban los antiguos. Se decía, Dios cuando llama, Dios capacita. Y esa es una gran realidad. Nadie nace sabiendo. Cuando se trata de servir a Dios por los dones espirituales que hemos recibido de parte del Espíritu Santo, escúchame bien lo que te voy a decir. Lógicamente, tu falta de experiencia, lógicamente tu sentido pudiéramos decir, de vergüenza o inseguridad a lo desconocido, a ver los resultados, es un sentimiento muy natural. Pero no debemos de sentir la inseguridad de que lo vamos a hacer mal o que no va a estar bien o que no vamos a hacer lo que Dios nos manda a hacer. Escúchame bien lo que te voy a decir. Aún los mismos discípulos de Jesús, estando en esos años caminando con el Maestro, ellos mostraron inseguridad, mostraron actitudes. ¿Por qué? Porque estaban en un proceso. Un creyente tiene que aprender a quitarse toda inseguridad al momento de servir a Dios. Es que qué pena. Yo no sé hacerlo. Y yo no sé si vaya a cometer el error de decir algo indebido. Oye, escúchame bien. Aún los mejores maestros, al momento de enseñar, corremos el riesgo de equivocarnos, ya sea con un texto bíblico, con una fecha, ya sea inclusive, ¿por qué no decirlo?, con el nombre de un personaje. Y eso no quita que nosotros hayamos pecado delante de Dios. Nosotros tenemos la convicción de que cada vez que nosotros que servimos a Dios, está esa inseguridad interna de cometer errores. Es muy natural, pero a la misma vez creemos que el Espíritu Santo nos ha capacitado para que nosotros sirvamos a Dios cada día de una manera mejor. La inseguridad no debe de ser un obstáculo para que tú sirvas a Dios. Escúchame bien, entre más te sientes inseguro para servir a Dios, más te alejas de los propósitos de Dios en el servicio que Él te ha dado. Entre más inseguro te sientes que puedes dar o no puedes dar el ancho, o que te encuentras en un buen estado para poder hacerlo, esa parte le corresponde a Dios. Lógicamente nos tenemos que preparar espiritual, en conocimiento bíblico, pero no te preocupes, no es necesario que tú tengas todo el conocimiento pleno para servir a Dios. Es un proceso y es un desarrollo, y la inseguridad a lo desconocido, a comenzar a servir a Dios, es algo natural que vas a vivir. Este hombre, obviamente, era miedo, pero también la inseguridad puede ser una causa porque se entierran los talentos. Vemos uno más, y precisamente dice aquí, distracciones. En esta imagen vemos precisamente a un hombre detrás de una computadora, pero vemos a esa imagen de caricatura, ¿verdad? De una tableta, un iPad, hablándole a través de diferentes iconos. Una de las cosas que llama y me sorprende mucho la atención, porque la gente entierra sus talentos en estos tiempos principalmente, son por las distracciones. ¿Cuánto tiempo la gente invierte detrás de un celular en una red social? ¿Cuánto tiempo una persona invierte detrás de vamos a llamarlo, de una aplicación llamada Netflix? ¿Cuánto tiempo la gente invierte haciendo actividades, ya sea por medio de tabletas electrónicas, de computadora, del televisor, de la casa inclusive? La palabra distracción tiene que ver con algo que te desenfoca de algo que debes de hacer. Por eso se llaman distracciones, porque te distraen, te mueven a un lado de lo que debes de hacer.
Muchos creyentes, muchas personas entierran sus talentos por las distracciones. ¿Cómo está eso? Sí, es como poner en la balanza, es que a mí me gusta, yo quiero llegar a mi casa y descansar. Y quiero ver televisión, pero a veces en ese lapso, en ese momento, uno se convierte en un vicioso. Puede suceder. O ese tiempo pasa a ser un tiempo demasiado peligroso que lleva al creyente a pasar más tiempo en actividades que no tienen beneficio, diría alguien, ¿verdad? Ni oficio ni beneficio. Y las redes sociales en estos tiempos se han convertido en una distracción muy poderosa para que los creyentes dejen de desarrollar sus talentos delante de Dios y posteriormente entierran lo que Dios les ha dado. ¿Sabes a quiénes les pasa mucho esto? A los jóvenes, a los muchachos. Es interesante cómo hay tanta juventud que tiene talentos para servir a Dios, ya sea a través de la alabanza, de un instrumento, a través de la multimedia, ya sea a través de evangelizar, a través de predicar inclusive, ya sea a través de tienen la habilidad para comunicarse sin ningún problema con cierto grupo de personas. Y Dios les ha dado talentos para enseñar, pero a veces el pasar tanto tiempo en las distracciones y principalmente en los medios electrónicos o en los aparatos electrónicos se ha convertido en un obstáculo para servir a Dios. Yo recuerdo, y yo sé que muchos de los que están siguiendo esta transmisión van a estar de acuerdo conmigo. Cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes y íbamos a la iglesia, se nos enseñó a servir a Dios desde nuestra niñez. Era algo que constantemente se nos decía detrás del predicador, del maestro. Sirve a Dios en tu juventud, sirve a Dios a tu corta edad. Y pudimos ver cómo se desarrolló una generación de jóvenes que a su corta edad estaban al servicio de Dios. Y que hoy por hoy, lógicamente, ese desarrollo, esa experiencia, ese caminar con Dios ha dejado fruto. Pero algo que es muy preocupante es cómo la juventud de ahora, en muchos de los casos, hay tantos jóvenes sentados en la banca de la iglesia, pudiendo servir a Dios en cualquier área dentro o fuera de la iglesia, a la misma vez dentro de la iglesia. No permitas que las distracciones entierren tus talentos. Dios te ha dado talentos desde tu corta edad. No pienses que tienes que llegar a los 20, a los 25 para servir a Dios. Eso es un error. La Biblia habla de que hombres a corta edad ya servían a Dios. Está Salomón, está David. Y puedo recitar más, pero tengo que continuar con la clase. Pero sí algo dejamos en claro en este momento. Las distracciones, inclusive dentro de los adultos, también sucede. Hermanos en Cristo, escúcheme bien, no se conforme con llegar a la iglesia y sentarse y gozarse y recibir y que Dios le ministre. Ese no es el todo de la vida cristiana. La vida cristiana también tiene la aventura de servir a Dios, la aventura de compartir nuestra fe, la aventura de trabajar en la administración, en la logística, en la enseñanza, en la multimedia, en la entrada, en el mantenimiento, en la predicación. Ahora, ¿por qué? Porque el servir a Dios trae alimento a nuestro espíritu, refresca nuestra alma. Pero cuando enterramos por medio de las distracciones, es una herramienta muy útil que Satanás usa para que los creyentes entierren sus talentos. Continuamos precisamente aquí, dice también lo siguiente. Por indiferencia. Llama mucho mi atención este siguiente razón por la cual se entierran los talentos. La indiferencia es cuando te da igual que lo que está pasando acá que lo que está pasando acá. Un hijo de Dios no le puede ser indiferente a la necesidad de la iglesia y a la necesidad de compartir la fe. No podemos ser indiferentes, porque Dios a través del Espíritu Santo en nosotros ha depositado ese sentir de responsabilidad, ese sentir de amar, de ayudar, de servir. Y cuando un creyente es indiferente al servicio a Dios, a sus dones espirituales, prácticamente le da igual ver las necesidades que se desarrollan dentro de la iglesia. Las iglesias crecen y cuando crecen las iglesias, lógicamente crecen las necesidades. No permitas que la indiferencia sea un obstáculo
para que tú dejes de servir a Dios. Mira, si tú abres bien tus ojos, tú te vas a dar cuenta que en la iglesia, ahí donde tú te congregas, tú te vas a dar cuenta que hay mucha necesidad. Siempre pasa que ves a ciertas personas dentro de la iglesia, ya sea un creyente, ya sea un líder, ya sea un anciano, un diácono, o inclusive a veces hasta los mismos pastores, que los ves desarrollando diferentes actividades. Algunos dirían, qué bárbaros, saben mucho. La realidad es que no podemos ser indiferentes a las necesidades. No podemos decir, pues falta alguien ahí, ni modo, pues al cabo, ¿qué pasa? No pasa nada, no. El Espíritu Santo deposita en nosotros el sentir de ocupar y de hacer las cosas cada día mejor delante de Dios. No permitas que la indiferencia, lo que ya el Espíritu Santo ha tratado contigo, cuáles áreas necesita tu iglesia apoyo, cuáles áreas tu iglesia necesita fortalecer, es tiempo de volver a servir a Dios. No dejemos que la indiferencia sea parte de nuestra relación con Dios al momento de servir. Te voy a poner un ejemplo. Es como si tú estuvieras en tu casa y te da igual perder el trabajo. Que tú dijeras, bueno, pues me da igual. Cuando hay trabajo bien y cuando no hay, pues también. No, sabemos el impacto que produce el hecho de no tener trabajo. De la misma manera la indiferencia cuando llega a la vida del creyente al servicio hacia Dios, debemos de prestar atención porque no es algo a lo que Dios le sea de su agrado. Veamos uno más precisamente y dice aquí. Falta de compromiso. Vemos precisamente este reloj humano, ¿verdad? Que se puede ver aquí a través de esta imagen. Algo que también, nuevamente, vuelvo a repetir, llama mucho mi atención, es la falta de compromiso. Muchas personas entierran sus talentos por falta de compromiso. Yo no digo que está mal trabajar o trabajar duro. Yo no digo que está mal estudiar y esforzarse para mejorar calificaciones de ninguna manera. Pero algo que sí yo puedo reconocer y detectar a través de la palabra de Dios es que muchos creyentes terminan enterrando sus talentos por lo que se le conoce falta de compromiso. La falta de compromiso es como cuando tú marcas tu lista de prioridades. ¿Qué es lo primero para ti? Trabajar, estás en lo correcto. Pero también, ¿qué es importante para ti? Mi familia, estás en lo correcto. Para mí, ¿qué es importante para ti? Mi relación con Dios, estás en lo correcto. Pero ¿sabías tú que dentro de tu relación con Dios, para que ese complemento sea más sólido, más fuerte, está el servir a Dios? He conversado con muchas personas que sinceramente dicen, sí, pastor, le vamos a echar ganas y en cuanto esté la oportunidad, ahí vamos a llegar. Interesante, ¿verdad? Han pasado inclusive meses o pueden pasar años y las personas aún no logran hacer ese compromiso de servir a Dios. Tienen fuertemente el compromiso de hacer muchas cosas para su vida social, pero el compromiso de servir a Dios no lo desarrollan. Y sabes, un creyente debe de aprender no solo a balancear y a equilibrar, sino poner a la misma par el compromiso de servir a Dios como el mismo compromiso de ser un buen padre y un buen proveedor, como el mismo compromiso de ser un buen estudiante y buscar una beca o mejorar tus estudios o tus grados académicos. Porque sí se puede. Muchas personas dicen, es que es bien difícil. Y dejan el servir a Dios como si fuera una opción. Algo que yo encuentro en la Biblia es que servir a Dios no es una opción, como lo decía la semana pasada. Servir a Dios es un privilegio, es una honra. Y no debemos de permitir que el reloj del siempre andar a la carrera hagamos que nuestro servicio hacia Dios posteriormente se entierre. Veamos otros los ejemplos aquí que está. Precisamente la pereza. Y podemos ver aquí a un joven, ¿verdad? No es que le quiera por ahí aventar la pelotita a los jóvenes, ¿verdad? Pero la imagen es muy clara. La pereza también es una razón por la que se entierran los talentos. ¿Qué es la pereza si no es precisamente el no querer hacer las cosas? ¿Sabes? La pereza es un asunto muy delicado en la vida cristiana y cuando se trata de servir a Dios también, porque la pereza destruye. La pereza es como un sueño profundo. La pereza es como un encantamiento, alguien una vez así lo interpretó. Sabes lo que pasa a tu alrededor, pero no tienes ganas de hacerlo. No te sientes con el ánimo de hacerlo. Aunque suene increíble e impresionante, sí existe esta razón por la cual se entierran los talentos. Saben
que Dios los ha llamado, saben que Dios les ha dado talentos, dones espirituales, los han usado inclusive, pero el hecho de decir, es que tengo que una vez más volver a estar ahí con ellos y estar ahí temprano o estar ahí en ciertos días de la semana. Escúchame bien lo que te voy a decir. La pereza, Proverbio lo define como un pecado que produce sueño y posteriormente muerte. No debes de dejar que tus talentos se entierren delante de Dios por la pereza. Muchas personas tienen bien marcado, repito, lo que Dios los ha llamado, pero la pereza los detiene. Si tú estás siguiendo esta enseñanza, escucha con atención. La pereza te va a matar, metafóricamente hablando hablo, espiritualmente también lo puedo encontrar a través de la palabra de Dios. La pereza te va a dañar. No permitas que se te vayan los días, las semanas, los meses. Ojalá y algún día puedas servir a Dios. Él te dio manos, te dio pies, te dio boca, te dio oídos, te dio inteligencia, y la pereza no debe de ser un obstáculo. Es más, la pereza no te la dio Dios. La pereza la desarrolla nuestra carnota, y la pereza también es un dulcecito que nos arroja Satanás para que nosotros seamos precisamente ese obstáculo para que el talento de Dios se desarrolle. Viene uno más aquí. El egoísmo, y vemos a una persona, ¿verdad?, señalándose a sí mismo. ¿Sabes? Es increíble cómo en ocasiones también se puede dar el egoísmo como una razón para enterrar nuestros talentos. El egoísmo es como decir, no más yo, no más cuando yo quiero, no más cuando yo puedo. Mira, servir a Dios no es un asunto como alguien dijera, ayúdenos por favor, no podemos, diría alguien, ¿verdad?, como andar mendigando. No, el servicio a Dios es una gran responsabilidad, es un honor, es un privilegio. Y el egoísmo es un estado emocional que se introduce en nuestra mente, y solamente cuando traemos ganas. Suena impresionante, pero hay creyentes que son de temporadas. Traen ganas de servir a Dios y están ahí sirviendo a Dios algunos meses. Es una área en la que les gusta y la desarrollan. Pero como yo decía la semana pasada, hay talentos que Dios nos ha dado que posiblemente a nuestro entendimiento creemos que no nos gustan o no nos sentimos capaces para desarrollarlos. En la Biblia encontramos que todo lo que Dios nos ha dado, y principalmente los talentos, están para la gloria de su nombre, y yo no creo sinceramente que Dios nos dé talentos de los cuales nosotros reneguemos, de los cuales nosotros estemos en desacuerdo con el Señor y digamos, no, Señor, yo no quiero hacer esto. El egoísmo es un estado peligroso, y también es una razón por la cual se entierran los talentos. Posteriormente viene uno más aquí, y precisamente dice el cansancio. Y vemos una persona que posiblemente viene de correr, ¿verdad? Y se agacha un poco, pero llama nuevamente mi atención. Uso mucho esta palabra porque son cosas que remarcan. Hay muchos cristianos cansados, la verdad. Sí hay muchos cristianos que se han cansado de servir a Dios, que no debe de suceder. He conversado en mi caminar cristiano con ellos y ellos me cuentan, siempre me hablan de su pasado. Eso es lo que me llama más la atención. Siempre hablamos de su pasado. Yo cuando era joven servía mucho al Señor. Y mi pregunta es, ¿y hoy? Ya fueron muchos años, pastor. Ya me casé, tengo trabajo, tengo hipoteca, tengo gastos y pues mire, la verdad ya no me es sencillo servir a Dios. ¿Por qué? Porque llego a la casa y llego muy cansado y lo que quiero es descansar. Otros me han dicho que se han cansado, no en ese contexto, en esa palabra, pero me lo han dado a entender. Y yo sé que no es algo nuevo, no se preocupe, no es solamente a uno como pastor, son temas muy comunes en las iglesias. Otros se cansan de servir a Dios, ya sea, ¿por qué no decirlo, verdad? Porque pudieron haber hecho tanto para el Señor y vieron muy pocos frutos. A veces eso se interpreta como cansancio. He servido a Dios muchos años, pastor, y vi muy poco resultado. ¿Sabes? Servir a Dios no se trata meramente de ver los resultados de manera espontánea. Que yo a veces escucho personas que dicen y argumentan que todo servicio a Dios debe de ser espontáneo y debe de haber fruto inmediato.
Sí existe ese pensamiento en la Biblia, pero también existe el pensamiento en la Biblia que en ocasiones el servicio hacia Dios lleva un proceso a veces lento, por así decirlo, en el sentido de que toma más tiempo para ver el fruto. Y nosotros estamos acostumbrados a que todo lo que hagamos queremos ver el resultado. Es como trabajar, ¿verdad? Trabajas el lunes y el viernes, sábado tú quieres ver tu cheque. A veces el servicio hacia Dios no es así. A veces uno está trabajando para el Señor, invierte mucho tiempo, invierte días, invierte horas. Y no vemos el fruto rápidamente y nos sentimos pues cansados, desanimados. No te desanimes, no te canses. Bien dijo el apóstol Pablo que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Y por lo tanto nuestro deber delante de Dios, si hemos enterrado nuestros talentos porque nos hemos cansado, desempólvate y vuelve a servir a Dios. Que esto no sea una razón por qué tú has dejado de servir a Dios. Esto le pasa mucho a los jóvenes cuando se casan. Esto le pasa mucho a los muchachos cuando entran a las universidades. Esto le pasa mucho a los hermanos cuando obtienen más responsabilidades en sus trabajos. Cuando antes eran empleados y ahora son empresarios, negociantes. Se cansan y dicen, es que ya no es tan sencillo servir a Dios. En otros les pasa porque dicen, es que he trabajado tanto y he visto poco fruto. No te preocupes por ello. El servicio hacia Dios no se trata de cansancio, se trata de obediencia. Uno más que podemos ver aquí, precisamente, la decepción. Y quise dejar precisamente lo que viniera siendo al último, porque es interesante cuántos cristianos vemos y escuchamos en consejería, en conversaciones, que se han decepcionado de su servicio hacia Dios. Yo conozco muchas historias de creyentes que han servido a Dios dentro de las iglesias y lo digo con respeto, pero es parte de la escuela dominical y lo digo con el sumo aprecio. Líderes que han abusado de ellos y han tomado el nombre de Dios y a través de ello han explotado, por así decirlo, al creyente en su buen deseo de servir a Dios. Y ellos detectan que son otras intenciones y se decepcionan. Igual sucede con pastores, no vamos a negar que existen personas que tienen ese título, esa investidura. Algunos lo hacen por negligencia, otros por ignorancia, puede suceder que otros por abuso. Pero yo te voy a decir una cosa, independientemente si el hombre te decepcionó o la iglesia también sucede, te has sentido decepcionado, yo creo que hay algo que te tengo que recordar. La iglesia no te salvó. La iglesia no compró tu vida por fe para que seas hijo de Dios. Por lo tanto, si has tenido esas malas experiencias, que eso no sea lo que detenga el fuego, que no sea lo que detenga la pasión, el ardor. Mira, cuando uno sirve a Dios, es cierto, a veces recibimos golpes duros, es natural, es común, tratamos con mucho tipo de personas, pero nuestra mayor recompensa está que el que nos llamó no es el hombre, sino es Dios. Y por lo tanto, aunque duelen las decepciones, aunque duelen las malas experiencias, aunque duelen las equivocaciones, las malas interpretaciones, el abuso que hicieron hacia alguien al momento de servir a Dios, mira, escucha lo que te voy a decir con atención. No te tienes por qué decepcionar, al contrario, límpiate las lágrimas, sacúdete tu ropa y vuelve a servir a Dios como lo hiciste desde la primera vez. Así que estas son algunas de las razones por las cuales muchos creyentes entierran sus talentos. Sin embargo, vamos a ver a continuación algo también que es muy interesante y tiene que ver precisamente lo que sucede, el peligro que representa escarbar o esconder o cavar nuestros talentos. Y dice de la siguiente manera: un talento enterrado es peligro para la vida espiritual. Y dice así: la vida cristiana está diseñada para ser siervos de Dios y debido a nuestra naturaleza, el no ejercitar nuestros dones nos lleva a desobediencia a nuestro buen Dios. ¿Te das cuenta que no hay razón, justificación, excusa, pretexto para enterrar los talentos? Un talento enterrado es un riesgo en la vida espiritual. Pero yo pensé que el hecho de dejar de orar es un riesgo, que dejar de asistir a la iglesia es un riesgo. Lo es también. Pero a la misma vez tú puedes estar yendo a la iglesia y por el hecho de no servir a Dios,
Eso también es un riesgo espiritual para tu relación con Dios. Y precisamente aquí lo dice, en Juan 10, 27, dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y luego finaliza el versículo y dice, y me siguen. Todo aquel que es hijo de Dios, claro está que a través del Espíritu Santo escucha la voz de Dios que nos dice, haz lo que te he mandado hacer. Activa lo que te he dicho que tienes que hacer. Responde a la necesidad a la que debes de asistir. Y cuando no lo hacemos, aquí dice claramente, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. En otras palabras, si tú no eres oveja, si alguien no es oveja de su Señor, es porque no reconoce que es la voz de su Señor. Yo no digo con esto, ¿verdad?, para que no entremos en el pensamiento. Entonces me está diciendo que no soy hijo de Dios de ninguna manera. Lo que te quiero dar a entender es que tienes que recalibrar tu oído y no hacer ignorancia, no hacer oído sordo a lo que Dios te está hablando. ¿Acaso tú piensas que cuando ves la necesidad, simplemente se debe desarrollar el pensamiento, no, pues que Dios lo ayude, ¿verdad? No. Cuando tú ves la urgencia en la iglesia, cuando tú ves el llamado que arde dentro de ti para servir, ¿a poco tú crees que simplemente es una emoción interna? No es una emoción interna, es que Dios te está hablando. Y a veces Dios nos habla a través del oído y a través de la vista. Y qué importante es que al no hacerlo, estamos desobedeciendo. Y la desobediencia a través de la palabra de Dios es rebeldía. Y la rebeldía a través de la palabra de Dios es un pecado muy serio ante los ojos de Dios. Y seguimos leyendo. Y esto es una raíz muy peligrosa que crece y nos lleva a la tibieza espiritual, de acuerdo a Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, yo te vomitaré de mi boca. Aquí llama mucho mi atención lo que a veces las personas piensan. ¿Seré un tibio si no sirvo a Dios? Qué buena pregunta, ¿verdad? Si tajantemente se pregunta, ¿seré un tibio? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Una persona tibia, de acuerdo a la Biblia, es una persona que lleva una vida relativa. ¿En qué sentido? En cualquiera, en todos. Tú puedes ser una persona que vas a la iglesia, puedes ser una persona que te gozas, que cantas, puedes ser una persona que te alegras de estar en la casa de Dios, pero si tú no sirves a Dios, tú no estás ejerciendo un cristianismo completo. Porque el cristianismo completo no solo consiste en asistir a la iglesia y leer la Biblia y buscar un consejo. El cristianismo completo también lo complementa el servir a Dios. Y cuando no se sirve a Dios como un estilo de vida en la comunión con Dios, el Hijo de Dios específicamente, sí se puede producir esa tibieza espiritual. De hecho, si tú prestas atención, muchas personas cuando entran en tibieza espiritual es porque dejan de servir a Dios. Yo lo he visto mucho en mis años de caminar con Dios. Cuando Satanás está atacando, cuando las presiones, las pruebas vienen sobre un creyente, no solamente deja de orar, no solamente deja de asistir a la iglesia, también algo que se caracteriza de las primeras cosas que le suceden, de los primeros síntomas de una tibieza espiritual, es dejar de servir a Dios. Y seguimos leyendo lo que dice aquí. Ya que es una vida cristiana con compromisos limitados y abre oportunidades para la ociosidad, que es una puerta que lleva a pecar. Claro que sí, el hecho de no servir a Dios nos puede llevar a esa tibieza espiritual y la tibieza espiritual nos lleva a la ociosidad. La ociosidad es prácticamente no hacer nada. Usted irá a decir, bueno, pues yo no estoy tan así, yo soy fiel a la iglesia. Qué bueno que usted es fiel a la iglesia. Yo no estoy tan así, yo hago lo posible por aprender. Bueno, pues lógicamente ya te han enseñado en un montón de ocasiones que servir a Dios es un privilegio, que servir a Dios es una responsabilidad y que servir a Dios es de todo creyente. Todos somos siervos de Dios. Separa ese tiempo, guarda ese espacio. No te estoy diciendo con esto que tú tienes que estar ahí horas como una persona, como un pastor o como una persona con un ministerio reconocido. No, no te vayas al extremo. Lo que sí te quiero decir es que lo que Dios te ha llamado a hacer, lo tenemos que hacer cada día y lo tenemos que hacer bien. Ahora, ¿qué es lo que espera precisamente Jesucristo de un siervo? Que es tú y que soy yo. Dice aquí, Él nos ha confiado, dice, dones espirituales para seguir con la misión de servir para su nombre, dice Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo
al Señor. El apóstol Pablo hacía este énfasis, esta exhortación de que como hijos de Dios debemos de servir a Dios, porque a esto hemos sido llamados, y dice claramente, dice, con fervor. ¿Qué significa con fervor? Con fuerza, con valentía, con ánimo, con vigor. Porque servir a Dios no solo es para valientes, servir a Dios es para gente agradecida, servir a Dios es para personas que quieren apasionarse y amar más al Señor. Y seguimos leyendo lo que dice aquí. Dice, nos ha dado las herramientas, la capacidad, la voluntad y su poder para completar nuestra carrera. De acuerdo a 2 de Timoteo 4:7, precisamente el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Llama mucho mi atención como el apóstol Pablo no solo relacionaba la vida cristiana y la finalización de su vida cristiana con alguien que guardaba su relación con Dios, con alguien que estaba defendiendo la fe de la palabra de Dios, sino también con alguien que decía mi servicio hacia Dios. Cuando decía he corrido la carrera, se refería precisamente a la carrera de servir a Cristo. Servir a Cristo es una carrera. Y cuando hablamos de una carrera me refiero a un ritmo, a una ejercitación, a una práctica. Todo cristiano, todo siervo de Dios debe de ver con seriedad servir a Dios, porque es parte de nuestra carrera, de nuestra vida cristiana. Y seguimos leyendo. Y dice aquí, ya que somos siervos de nuestro Señor. Y precisamente dice primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Y dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Qué interesante es que el apóstol Pablo dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Eso es algo muy hermoso. Eso significa que Dios nos ve como parte de su equipo, como parte de su responsabilidad. Mira, cuando Cristo se fue, allá dice el libro de los Hechos, y precisamente el Evangelio según San Juan, ¿verdad? No los dejaré solos, vendrá el Espíritu Santo y estará con ustedes. Cuando estaba ahí en Marcos, capítulo 16, versículo 15, les dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Mira, pareciera ser que para los discípulos se pudiera interpretar, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y básicamente les dice, mi labor no ha finalizado, ahora ustedes van a hacer lo que yo hice estando en la tierra. Y dice precisamente, dice, haciendo esto seremos honrados por Dios. San Juan 12:26 dice así, dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Servir a Dios produce honra, servir a Dios produce reconocimiento. Y no en el sentido de sentirnos importantes, no en ese contexto, en el sentido de sentirnos privilegiados, de sentirnos que nuestra comunión con Dios no solamente consiste en pedir y clamar. En una ocasión yo escuché a alguien orar y decir, Señor, yo sé que no puedo pagar mi salvación. Y decía de la siguiente manera, pero yo sé que si te sirvo, es una manera en la que puedo expresar mi gratitud por lo que has hecho por mí. Y qué bonito es saber que cuando nosotros gozamos de la salvación, gozamos de la guianza del Espíritu Santo, gozamos de la sabiduría del cielo, gozamos de la gracia de Dios, de la protección del Padre, de la provisión divina, qué bonito es saber que nosotros podemos también corresponder a nuestro Señor. No solo adorándole, no solo amándole, sino también sirviéndole. Y decía Jesucristo precisamente, mi Padre le honrará. Dios también ve al hombre y también le honra, le bendice, le da gracia. Es por eso que eso es algo que es importante marcarlo en la vida cristiana. Y dice lo siguiente, dice, debemos desenterrar inmediatamente nuestros talentos. Claro está, yo estoy de acuerdo que nuestros talentos, si por alguna razón han estado enterrados, semienterrados, han estado cavados, han estado, se pudiera interpretar hasta muertos, hay que desenterrarlos con rapidez. Y dice de la siguiente manera, es nuestro deber que tomemos en seriedad nuestra responsabilidad que Dios nos ha confiado de usar nuestros dones espirituales. En algunos casos, nunca los han usado. Otros se les fue por un tiempo y lo enterró. Otros redujeron el ritmo de servicio a Dios
que sin darse cuenta está al borde de ser enterrado. Cual sea el nivel en que nos encontremos, debemos desenterrarlos y servir a nuestro Señor. Mira, un talento enterrado es cierto, puede representar muerte, puede representar esterilidad, pero hay que desenterrarlos, desempólvate. Yo no sé en qué nivel te puedas encontrar, como decía ahorita, ¿verdad? Leíamos. Tal vez tu ritmo de servicio hacia Dios ha reducido considerablemente y tú tienes tus razones, sin embargo no son justificables. Tú, ¿por qué no decirlo? Ya ni te acuerdas. ¿Cuándo fue la última vez que serviste a Dios o que desarrollaste una actividad dentro de la iglesia? Presta atención, se tienen que desenterrar de manera inmediata, porque la Escritura sí nos deja en claridad que se corren riesgos por el hecho de no servir al Señor. Y tienen que desenterrarse ya. Al finalizar esta escuela dominical, ora a Dios y dile: Señor, mis manos son tuyas y están a tu servicio. Y yo quisiera presentar aquí a continuación precisamente cómo es que nosotros podemos desenterrar nuestros talentos o desenterrar un talento. Dice, en primer lugar, debemos considerar que lleva un proceso muy importante a seguir. Así que veamos algunas recomendaciones, algunas maneras. En primer lugar, dice, debe de haber un arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio de dirección, cambio de pensamiento, cambio de camino. No es solamente, Señor, aquí estoy. No, hay que arrepentirse, porque el arrepentimiento es una manera de recordar que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien. Y claro está que para poder desenterrar un talento, para que pueda nuestro interior considerar la importancia de lo que vamos a volver a reactivar, de lo que vamos a volver a hacer, tiene que haber un arrepentimiento. Posteriormente dice, acércate a tus líderes o pastores. Sí es importante que una vez que tú hayas ido en oración delante de Dios y le hayas pedido perdón a Dios por enterrar tu talento, acércate a tus líderes, acércate a tus pastores. Si supieras cuánta necesidad hay en las iglesias cuando se trata del servicio hacia Dios, hay una infinidad de responsabilidades dentro de la iglesia. Y claro que le dará gusto a tus pastores, claro que nos dará gusto, hermanos. Cuando una persona dice, ¿sabe qué, pastor? Mire, no entremos en detalles, ya le pedí perdón al Señor y ahora quiero servirle. Y claro que está que te vamos a dar la bienvenida, claro está que te vamos a orientar, claro está que te vamos a dar las palabras, te vamos a dar el consejo que necesitas y que te incorpores al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque entre más servimos a Dios, nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, es más efectiva. Siguiente. Vuelve a recordar cómo servías anteriormente. Yo no te quiero decir qué fue lo que te decepcionó, sino te quiero preguntar, ¿recuerdas los resultados que te daba cuando servías a Dios? Uy, cómo hay historias, ¿verdad? Cuando yo servía a Dios, dirían algunos, yo pude acercar a muchas personas a Cristo. Yo pude ver que ahora las personas que estaban a la corta edad conmigo, ahora ya son jóvenes, ahora ya son personas fuertes, sólidas, se congregan en una iglesia. Bueno, eso puede volver a suceder. Claro está. Y para eso hay que desenterrar el talento, porque hay que volver pero con más fuerza que antes. Uno más, dice aquí. Dice, recuerda que tus talentos son para la gloria de Dios. Los talentos no son para impresionar al hombre. Los talentos no son para caerle bien a los pastores, a la iglesia, a los líderes. Los talentos no son emociones. Los talentos tampoco son compromisos para que la gente ya no nos presione. No, los talentos son para la gloria de Dios. Así como cuando adoramos a Dios, su nombre es glorificado. Cuando servimos a Dios, también su nombre es glorificado. Así que date cuenta que cuando nosotros servimos a Dios, glorificamos el nombre de Dios. Uno más, y dice aquí, no permitas que Satanás te engañe o tu mente te objete. Cuando hablamos precisamente lo primero, que Satanás te engañe, es porque obviamente va a venir Satanás cuando tú estés intentando desenterrar tu talento. Cuando yo lo hayas desenterrado, va a venir Satanás y te va a decir, va a volver a pasar lo mismo que te pasó. ¿Te acuerdas? Y hasta aparece programa, ¿verdad? Que nos trae a la memoria todo. Repréndelo, hazlo a un lado y deja que Dios sea el que llene tu mente de las cosas buenas y agradables que van a pasar delante de Dios. Pero también dice que tu mente no te objete. ¿Qué significa?
La mente generalmente trae a la memoria los peores recuerdos que los mejores. Y cuando venga tu mente, tu propio yo, y te haga sentir, pensar, creer, ¿por qué razón enterraste tu talento o dejaste de servir a Dios? Que no te objete, que sea más fuerte, como dijo Jeremías, ¿verdad? El fuego que está dentro de mí que no pude detener. Y dice uno más aquí precisamente, desarróllalos cada día y así esperar hasta su venida. Hay que servir a Dios hasta que Cristo venga, hermanos. Hay que servir a Dios hasta que termine el último aliento de nuestra vida. Mira, servir a Dios no hay vacaciones. Servir a Dios nadie se jubila. Desarrollar nuestros dones. No existe un tiempo en donde Dios dice, ya no me sirves. No, al contrario. Dice que de lo vil y de lo menospreciado, Él exalta. Servir a Dios es un compromiso tan serio como la salvación. Así que vamos a servir a Dios una vez más. Vamos a permitir que sea Dios el que nos bendiga. Vamos a permitir que sea Dios el que nos use. Vamos a permitir que sea Dios el que traiga a nuestra vida ese trabajo que debemos de realizar. No seamos como este tercer siervo que tuvo miedo. Que no te canses. No seamos egoístas. Que la decepción no sea más fuerte que tu llamado. Que la pereza no sea más fuerte que la necesidad. Que la indiferencia no sea más grande que todo lo que podemos ver a nuestro alrededor y Dios nos ha capacitado para hacerlo. Yo te animo en esta mañana a través de esta escuela dominical. Te animo a que vuelvas a servir a Dios. Hay tantas maneras de servir a Dios. Usted diría, pastor, pero ahorita estamos en cuarentena, ahorita nadie puede salir. Bueno, utiliza tus redes sociales, utiliza tu celular, utiliza tus mensajes de texto, utiliza las llamadas. Busca cualquier medio para servir a Dios. No pienses que uno tiene que andar. Mira, yo entiendo que muchos andaban en los hospitales, otros andaban en los autobuses, otros andaban en la plaza, otros andaban visitando. Y ahí hacías tu labor de tus dones espirituales. Si ahorita nos encontramos confinados, nos encontramos en este estado de obediencia a nuestras autoridades por lo que está sucediendo, que no se te entierre tu talento. Si tú eras, por ejemplo, en tu iglesia o en la iglesia, hermanos, a ustedes me dirijo también, ¿verdad? Si usted era ujier y usted dice, bueno, ¿y ahora cómo le hago para servir a Dios? No puedo dejar que se entierre mi talento. Tienes razón. Entonces, Señor, ve a Dios en oración. No debo de enterrar mi talento, Señor, pues dame uno nuevo, recuérdame otro que tengo por ahí y que no sé y que no lo he desarrollado. Y el Espíritu Santo va a traer a la memoria tu corazón. Si usted antes era maestra de niños, maestro de adolescentes, y usted no puede estar con sus muchachos en estos momentos, hay otras maneras, pero no entierres tu talento. La justificación, el pretexto de este hombre era, tengo miedo, tuve miedo. No tenemos razón para enterrarlos aún en tiempos de cuarentena. Yo te animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que levantes una vez más tu valor, levantes una vez más tu pasión, tu ardor. Y algunos me entienden cuando digo estas palabras. Y sirvamos a Dios, hermanos. Así que en esta mañana el deseo de mi corazón es que haya sido de bendición esta escuela dominical. Le enviamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todos nuestros hermanos de la iglesia, Centro Cristiano Cielos Abiertos. Aquellos que nos están sintonizando también reciban un fuerte abrazo de parte de nosotros, los pastores Saúl y Lupita Castañón. Sean ustedes bienvenidos a la clase de la escuela dominical y nos vemos en un rato en el culto, hermanos. Dios les bendiga y que tengan muy buenas tardes.